Bueno, ahora entrando a un tema que a la gente obviamente le gusta mucho, le trae muy buenos recuerdos, obviamente es el Mundial de Italia 90. Este año conmemoró la celebración de los 35 años. Tuvieron una actividad muy bonita en la que creo que asistieron todos. ¿Y cómo vio esta actividad usted? ¿Y qué representa para usted ver que su legado aún vive y vivirá por mucho tiempo, ya que fue una gran marca en el país, un gran legado y que dejó una huella muy importante también a nivel mundial? Sí, yo creo que fue importante. Faltó un compañero Sí. que por razones, no sé, faltó. Miguel Segura, Ah, portero, ajá. fue el único que no llegó, creo. Sí, sí, estaban los demás estuvimos allá. Seguro como estaba con esas finales de Heredia, le Mm, costó. Pero yo creo que lo que hace uno y lo que piensa uno es de valió la pena el sacrificio, la lucha que uno se propuso en su momento. mm. No fue fácil, nada fácil. ¿Por qué? Le van tal vez dos puntillos ahí que me tocó. Nosotros cuando perdíamos una eliminatoria, eh, la gente se nos venía muy encima. Sí. Decía, "Ay, los chaparritos de oro, los chaparritos de oro". Siempre los chaparritos de oro nos bajaban Ujú. el piso. Y no era duro ese trago duro amargo, ¿ah? Me imagino, sí, sí. Porque los periodistas en su oportunidad, los más viejos, y que todo el mundo sabe quiénes eran en su Sí, sí, momento, sí. entonces que dicen "Es que los chaparritos de oro no, que ganaron a Argentina en una copa que hubo y Ujú. entonces sacaban a lucirnos esto y entonces como que nosotros éramos basura, no servíamos para Ah, nada. Eso golpea me mucho imagino, sí. y al ver que en el tiempo ese uno, lo que hablamos, lo que nos concentramos, le duele, son cosas que cada memoria duelen mucho también, Ujú, porque hubo compañeros eh, que no pudieron ir al mundial, que teníamos esa mentalidad ujú. de que si nosotros no cambiábamos el rumbo de ir a un mundial, eh, íbamos a ser, íbamos a ser jugadores como que pasaron de largo, Sí, sí. como de campeones, sí, 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 pero Ujú. nosotros queríamos, yo en lo personal, yo quería dejar huella Sí, porque yo sí. quería ir a un mundial, yo quería y ese era mi sueño, y entonces yo dije, yo cuando llegaba a la selección era implacable con mi actitud, Mm. yo no podía, eh, no, no, no era, yo no negociaba con alguien que digamos, estábamos entrenando y Ujú. ahí lo hacían como por Sí, pasar el rato, sinceridad, no, sí, no. sí. Yo sí tenía que hablar, lo hablaba y hacía ese siempre hincapié. Ujú. Si no, nosotros no logramos algo, los chaparritos de ahora siempre nos van a más Sí, adelante. sí, sí. Bueno, y yo creo que eso sirvió para que, digamos, Coronado, Ujú. Enrique Díaz, que no fueron al Mundial, Mm, que me siguieran en ese Marco Rojas, que en su oportunidad estuvo con nosotros, Gabelo, mm. Claudio Jara, que llegó un poquito más tarde, pero llegó, Chavarría, Marvin Obando, cuando nosotros decíamos, tenemos el enfoque es ir a un mundial, Sí, y el que no viene enfocado a ir a un mundial, sí, no lo que queremos no aquí, reste, sí. no lo queremos aquí, no lo Ujú. queremos aquí. Y esa era la convicción. Y Sí, algunos compañeros de que teníamos esa convicción no pudieron ir al mundial. Usted no sabe lo doloroso que fue a obviamente, uno, sí. aunque creen que no, Sí, no. pero para mí fue muy doloroso. Sí, Yo sí. iba a presentar la renuncia también Mm, en su momento, pero gracias a mis hermanos mayores, que ujú. eran más ecuánimes y que me hablaron así, me hablaron en la pura verdad. Sí, sí. Me dicen, ¿cómo es posible que usted crea que tiene que respetar lo que un señor dice? En el trabajo usted va a cualquier trabajo y dice, hágame esto y hágame esto. Mm. Y si no, va para afuera. Sí,
y como todos mis hermanos siempre fueron educadores, todos los mayores me enfocaron en eso, de usted tiene que respetar el criterio Ujú. de la persona que está amando tuyo. Le digo, sí, yo estoy de acuerdo, pero es que él quita y pone el que quiera, Mm. porque él tiene una visión diferente. Sí, sí. Me costó asimilar esto, pero la verdad, en la noche me quedaba pensando y digo, o sea, sí, tienes razón. Mm. Y si mi papá me dice, haga esto, y si no lo hago, me pega un par de pasos. Y Sí. mamá igual. Entonces ya empecé a relacionar un poco y entonces sí, me quedé callado, no guardé la nota que tenía Ajá. de renuncia y yo dije, sí, sí, entonces voy a enfocarme yo. Sí, sí. Y por dicha, eh, me sentí bien porque siempre fui muy honesto a la hora de Ujú. trabajar. Me dolió mucho por los compañeros, Sí, ¿verdad? obviamente, sí. Que Álvaro Solano, que Raquel Ledesma, que todos queríamos cumplir ese sueño, Coronado, Ujú. Díaz, Pastor, bueno, Pastor llegó más tarde, Carlos Mario, Leoni Flores. Es que teníamos una Sí, sí. cantidad de jugadores que involucramos a que queríamos cumplir el sueño y la única forma de cumplir el sueño era yendo al mundial. Ujú. No había otra. Y unos un poco más, otros un poco menos, lo hicimos. Lo hicimos y fueron otros tal vez. ¿Por qué? Porque llegó un entrenador que sabía que tenía que dejar huella y que tenía que dejar eh, algo para el país. Y entonces metió jugadores jóvenes para lo mismo. Y eso solo ahora uno lo Sí, entiende, sí, sí. ahora lo entiende uno, ahora que está con muchachos, eh, que uno tiene que dejar proyección. Eh, Eso es un problema aquí en las academias también, porque a Mm. veces, eh, como hay tanta gente, usted tiene que tener jugadores de proceso. Ujú. ¿De proceso qué son? Tal vez los que llegan tarde, los que le falta algo, trabájelos un poco Mm. más para que en la competencia no se vean tan mal. Sí, sí. Y a veces los papás reniegan y dicen, ay, ¿por qué pone aquel? Ni sol pone aquel. Y a veces hay procesos abruptos que en lugar de darle la oportunidad a un joven, lo matamos. Mm. Sí, muy lamentable, sí, lo que dice, porque sí, claramente eso pasa en las academias muchas veces, que a veces también los papás se involucran mucho en eso, de decir como que le dicen al entrenador directamente como es que este no debería jugar, pero no saben como cuál es la visión que tiene el entrenador con esta gente. Entonces, sí, lo entiendo perfectamente y quería entrarle un poco más al el antes del Mundial. Cuando vio la lista del grupo que les tocaba, qué pensaron en general, qué pensó la selección y si en algún momento pensaron que tal vez podían pasar a octavos. Nosotros de que salimos de aquí, de Costa Mm. Rica, que teníamos todo en contra, salimos convencidos que íbamos a ir a la segunda ronda. A segunda ronda, El ok. grupo, el grupo, Sí, sí. la prensa y todo el mundo no, No, no había pero fe, sí. no había fe en nada. Pero nosotros estábamos convencidos que si teníamos que hacer algo, Mm. teníamos que ir a la segunda ronda. Dos, dos, México nunca había ganado en Europa. Ajá. Y entonces nosotros nos enfocamos a que teníamos que borrar a México Sí, han de dar la hazaña. en su momento, a borrar lo que México nunca había hecho, que era ir jugar octavos. Mm. Entonces nos propusimos eso y lo logramos. Mm. Y lo logramos. ¿Por qué? Porque eso era interno. Sí, sí. Era una cosa interna que entre más nos aludían ellos con cosas negativas. Que, no, hombre, que es un fútbol artesanal, que son muy malos, Que que les iban son a esto, meter que son... 6-0, sí, me Sí, acuerdo, en los periódicos que decían. todo eso más bien lo echamos a favor de nosotros Sí, sí. para motivarnos. Sí. Y entonces yo creo que ahí encierra todo eh, un sentir de un equipo que quería algo con un entrenador Mm. que decía, sí, lo logramos, lo vamos a lograr. Yo Sí, creo sí. que es importante que lo podamos lograr. Importante, y qué importante sí, porque hasta ahora vemos todas las repercusiones, porque eso siento yo que fue el inicio de un punto en el que el fútbol se transformó aquí en el país y creo que eso nos permitió también hacer lo que logramos en 2014, así que sí, obviamente, que ustedes tuvieran
esa idea y que la atesoraran y que dijeran, vamos con todo por esa idea, creo que fue muy Estábamos importante enfocados, para, estábamos exacto, sí, enfocados. están muy enfocados. Perseverancia. También con esa pregunta quería preguntar algo, es que me quedaba la duda, como estaban tan concentrados, me imagino que no había tiempo ni para fiestas ni nada. No, no. Le pregunto esto obviamente por las controversias que han habido últimamente. Muchos jugadores de Costa Rica, tanto en concentración de la CL como en sus equipos, han demostrado esta tendencia a asistir más a lugares de fiesta, a clubes. ¿Cómo valora esto? ¿Cuánto siente que afecta al rendimiento? Y aunque es cierto que muchos dicen que no fue en el momento o que no tienen un partido al día siguiente, pero siento que todo eso va de la mano, ya que se debe mostrar siempre como ese, en lo que está uno concentrado siempre y demostrar todo lo que uno tiene en la cancha y concentrarse solo en eso. ¿Usted cómo califica esto? Bueno, yo creo que entra mucho en lo que es el entrenador, Sí. porque yo le puedo manifestar a usted que en su momento, bueno, nosotros teníamos ratos Mm, de ocio, mm, como todas las selecciones del mundo. Entonces, siempre que íbamos a tener momentos de ocio, digamos, viernes libre, viernes libre. Entonces, el Bora nos decía, recuerden que tienen la camisa de un mm. país. Recuerden nada más. No les digo nada, nada Sí, más sí. recuerden que tienen la camisa de un país, que están representando a un país. Mm, Y entonces teníamos un grupo maduro, maduro que era saliendo Gabelo, sí, sí. Claudio, Chavarría, Marvin Obando, eh, Guima, yo era el más viejo. Entonces éramos maduros, entonces Sí, no, sí. no tenían que hablar mucho, no tenían que castigarlos ni decir un Mm, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. sí, sí, obvio. Y yo creo que eso fue importante para nosotros porque el cabeza de equipo siempre nos recordaba que teníamos que respetar al país. Sí, es muy importante, sí, porque a veces sí se deja de lado eso y es cierto, muchos jugadores jóvenes, sí, son jóvenes, muchos dicen que sí, que tienen todo el derecho como cualquier otra persona cuando tienen sus tiempos libres, hacer lo que quieran, pero sí, tiene razón de que uno siempre tiene que tener como en mente que uno está representando algo, ya sea al país o al equipo, lo que sea, entonces sí, ese es un tema muy importante, obviamente. Y, Con, y sí, sí, sin, y sin, digamos, obviamente decirle, si sin, ustedes hacen sin esto y esto, vetarlo, no, sí, sí, sin nada, nada, nada de ser eh, un entrenador agresivo, porque era muy disciplinado ahora, sí, sí. pero era tenía mucho tacto Mm, para llegarle al jugador. A nosotros nunca nos amenazó de nada. mm, Bueno, a nadie. Él decía que él fue jugador, él le gustaba todo el entorno. Nosotros teníamos un entorno maravilloso, jugar un mundial, y nunca habíamos jugado un mundial. Pues aproveche eso, aprovechelo ahí. mm, Aproveche. Aquí está conmigo Alvarito, eh, mm, eh, tuvo batallas ahí también, fue mm, jugador ahí en varios lados. Tenemos a Alvarito aquí en la academia, está sí. Gerardo, Cohen, está Richard, está Magali, tenemos aquí, y a ellos a veces les hablamos de que hay que tener un poquito de tolerancia en ese Sí, sentido sí, sí. y saber llegarle al jugador. Si usted no le hablan al jugador, si uno no le habla al jugador, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Mm, Entonces, ¿por qué en el partido tiene que estarle cierto, gritando y sí. estarle No diciendo deja esto? las expectativas claras, exacto. Sí, es muy importante. Bora en eso fue un mago, Sí. un mago porque nos llegaba muy fácil o sea, a pensar, a Mm, usar la lógica. Y entonces también nosotros éramos un grupo maduro.